La tribu del guerrero Kaelen enfermaba uno por uno. La única sospechosa era la chica extranjera inútil a la que despreciaba, pero su corazón comenzaban a enamorarse de esta ladrona. Ahora tenía que tomar una decisión: la fe de su pueblo o la voz de su corazón que podría estar traicionándolo. Elara era una sombra en la tribu del gran león Meses. Atrás, cuando la caravana comercial de su familia fue destruida en una emboscada, ella quedó a merced del jefe de la tribu, Kaelen. Su cabello rubio y sus ojos azules la habían convertido en un símbolo de mal augurio entre los hijos del sol. Sola, la poderosa y celosa chamana de la tribu, afirmaba que la presencia de Elara perturbaba el equilibrio de los espíritus y la humillaba frente al pueblo en cada oportunidad. Sola tenía una influencia inquebrantable sobre el jefe Kaelen. Sus profecías eran la ley de la tribu. Aunque Kaelen era un guerrero fuerte, se doblegaba ante las tradiciones de su pueblo y la sabiduría de Sola. La intriga comenzó con una misteriosa enfermedad que golpeó a los niños de la tribu. Los niños se debilitaban uno por uno, y los rituales y medicinas herbales de Sola no funcionaban. La tribu estaba aterrorizada. Sola declaró esta enfermedad como la maldición de la extranjera. Justo en ese momento, comenzaron a aparecer extrañas marcas alrededor de la única fuente de agua limpia de la tribu, el manantial del ancestro. «¡Nuestro manantial se está contaminando!», gritó Sola. «Los espíritus están cortando nuestra agua para castigar al traidor entre nosotros». Pero Elara, gracias a los diarios de medicina y botánica de su padre, se había dado cuenta de una verdad. Los síntomas de los niños no se parecían a una maldición, sino a un envenenamiento lento y progresivo. Sus sospechas aumentaron aún más con el ritual de bendición que Sola realizaba cada noche en el manantial. Una noche, Elara siguió en secreto a Sola. Vio cómo Sola mezclaba un polvo negro y brillante en el agua. Para probar la verdad, creyendo que nadie la veía, tomó una muestra de agua del manantial. Pero justo cuando se daba la vuelta, se encontró con la lanza de Jabari, el guerrero más leal de Sola. «¡Ladrona!», rugió Jabari. «Estás profanando el manantial sagrado». Sola emergió de entre las sombras con una sonrisa triunfante. Elara había caído directamente en su trampa. Elara fue arrojada al centro de la aldea como una criminal. El cuenco de agua en su mano estaba en manos de Jabari como prueba de su traición. «Intentó robar y contaminar nuestro manantial sagrado», gritó Sola. «Ella es la causa de la enfermedad de nuestros niños. Es una espía, una bruja». La tribu hervía de rabia. Los susurros de Sola durante meses ahora se unían a esta prueba concreta. Todos exigían que Elara fuera sacrificada. El jefe Kaelen se encontraba atrapado entre su pueblo enfurecido y su líder espiritual. Miró a Elara. En los ojos de la chica no veía culpabilidad, sino un terror desesperado. «¡Miente!», gritó Elara. «Yo no robé el agua. Es ella quien la envenena. Lo vi con mis propios ojos. Esa agua es la causa de la enfermedad de los niños». Sola soltó una carcajada burlona. «Pobre mentirosa desesperada. ¿Afirmas que el manantial sagrado está envenenado? Entonces bebe». Sola acercó el cuenco de agua a la boca de Elara. «Si eres inocente, bebe el agua de los espíritus y demuéstranoslo». Kaelen detuvo este juego cruel. «Basta, Sola. Esto no es un juicio, es una ejecución». Pero el plan de Sola funcionaba a la perfección. «Entonces», dijo Sola, «que los espíritus decidan su destino. Es la tradición de la tribu. Quien es acusado por el agua es purificado por el fuego. Mañana al amanecer, la llevaremos al corredor silencioso. Si los espíritus la protegen, el fuego no la tocará. Pero si es una mentirosa, sus cenizas se mezclarán con el viento». Kaelen no pudo oponerse a esta terrible tradición. El corredor silencioso era un pasaje del que nadie salía con vida, un lugar donde brotaban ardientes vapores volcánicos. Esa noche, cuando Elara fue arrojada al calabozo, sabía que Sola no era solo una chamana, sino una asesina que estaba envenenando el agua de la tribu. Y ahora esa asesina había firmado su sentencia de muerte. En la fría oscuridad del calabozo, Elara intentaba recordar de memoria el diario de su padre. Ese polvo negro que Sola usaba, por lo que había visto, era polvo de hongo de sombra. Un veneno que atacaba lentamente el sistema nervioso, creaba adicción y finalmente conducía a la locura.
Sola estaba envenenando lentamente a los niños y a los débiles de la tribu, aparentando curarlos, y así mantenía su poder sobre la tribu. Sospechaba que el antiguo jefe, el padre de Kailen, también había muerto a causa de la larga enfermedad de Sola. No se trataba solo de ambición, sino de una traición que duraba años. Justo antes del amanecer, Kailen entró en secreto en el calabozo. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos eran una tormenta. «Dime la verdad», dijo. Su voz era un susurro. «¿Por qué estabas en el manantial?» Elara le contó todo. El polvo venenoso, el ritual de Sola, los síntomas de los niños. El rostro de Kailen se contrajo. Conocía la ambición de Sola, pero no podía creer que hubiera llegado tan lejos. «Para creerte», dijo, «dame una razón». Elara respondió, «El antídoto. Según las notas de mi padre, el antídoto para el hongo de sombra es solo la raíz de la flor de fuego. Y esa flor solo crece en ese valle volcánico que llamáis el corredor silencioso». Kailen se quedó helado. Sola no enviaba a Elara a una prueba, la enviaba al único lugar donde estaba el antídoto, es decir, al lugar donde estaba la prueba de su propio crimen. La estaba desterrando a un lugar del que nadie podía regresar. «Iré contigo», dijo Kailen de repente. «Esto no es una prueba, es una expedición». Sola se sorprendió por este movimiento inesperado. «Que nuestro jefe entre en ese valle con una bruja maldita enfurecerá aún más a los espíritus», protestó, pero Kailen estaba decidido. «Si es una mentirosa», dijo, «la arrojaré allí con mis propias manos, pero si dice la verdad y encontramos ese antídoto, entonces, cuando regresemos, la que será juzgada serás tú, Sola». Sola no pudo echarse atrás. Kailen y Elara, juntos, emprendieron el camino hacia ese valle mortal para decidir el destino de la tribu. El corredor silencioso recibía su nombre de sus vapores sofocantes y sulfurosos y de su silencio mortal. Era un infierno lleno de pozos de lodo hirviente y puentes de roca inestables. Kailen avanzaba al frente con su lanza, alerta a cualquier trampa. Elara, mientras tanto, lo seguía susurrando las notas del diario de su padre. «Esporas venenosas. La flor de fuego solo crece donde están estas esporas. El vapor protege el poder del antídoto». Kailen observaba asombrado cómo esta mujer blanca leía la naturaleza como un libro, cómo avanzaba con determinación a pesar de su miedo. Esta no era la bruja de la que hablaba Sola. Era una mujer inteligente y valiente. Encontraron la flor que buscaban en el lugar más peligroso del valle, en un pequeño islote de roca en medio de un estanque de lodo hirviente. Sus pétalos rojo pálido brillaban como una llama entre el vapor. Llegar allí parecía imposible, pero Elara recordó las notas de su padre sobre la destilación. Le dijo a Kailen que usara una liana larga y su escudo para condensar el vapor y gotear agua sobre las rocas resbaladizas. Esto crearía una superficie de agarre temporal pero firme. Kailen confió en este plan extraño pero ingenioso. Juntos, superaron el camino imposible. Elara sonrió triunfante mientras arrancaba la flor. La salvación de la tribu estaba en esta planta, pero justo en ese momento, una sombra saltó desde las rocas detrás de Kailen. Era Jabari, el guerrero más despiadado de Sola. La chamana, Siseo Jabari, dijo que no quería que ninguno de los dos saliera vivo de este valle. Jabari atacó a Kailen. Kailen estaba agotado por la trampa de vapor de Elara. Jabari derribó a Kailen y levantó su lanza. Elara gritó y, agarrando la única arma que tenía en la bolsa de su padre, el pequeño y afilado cuchillo que usaba para sus muestras botánicas, se lo clavó en la espalda a Jabari. Jabari rugió de dolor y se volvió hacia Elara. Ahora Elara estaba atrapada entre el herido Kailen y este asesino mortal. Jabari, como un toro herido, se abalanzó sobre Elara. Elara no podía competir con su fuerza. Mientras retrocedía, su pie tropezó con las raíces de la flor de fuego. Recordó esa última nota del diario de su padre. Las raíces queman la piel al contacto. Elara, ignorando el dolor, arrancó un trozo de las raíces y se lo arrojó a la cara a Jabari. Jabari gritó de dolor abrasador. Cubriéndose el rostro con las manos, ciego de rabia, se tambaleó hacia Kailen. Kailen, con un último esfuerzo, levantó la punta de su lanza, y Jabari, víctima de su propia ambición, se ensartó en ella. Jabari tosía sangre mientras moría. «¿Por qué?», preguntó Kailen. «¿Por qué ayudaste a Sola?».
Jabari soltó una carcajada amarga. «Porque Sola», dijo, «Sola es mi hermana, y tú, como tu padre, siempre os interpusisteis en nuestro camino». Elara y Kellen se quedaron helados. No era solo una intriga de ambición, era una vendetta familiar. El antiguo jefe, susurró Jabari, exilió a nuestro padre. Sola lo envenenó lentamente durante años. La enfermedad de la tribu no fue un accidente, fue un ensayo de Sola para tomar el control. Y tú, Kellen, eras el siguiente. La cabeza de Jabari cayó a un lado. La terrible verdad era tan pesada como el vapor del valle. Sola no era solo una asesina, sino un monstruo que envenenaba deliberadamente el agua de la tribu y que había matado al antiguo jefe Elara. Vio la expresión destrozada en el rostro de Kellen. Este hombre había sido criado por la asesina de su padre. Elara tomó la flor de fuego y cogió la mano de Kellen. «No es momento de sufrir», dijo, su voz suave pero firme. «Es momento de justicia». Kellen miró a los ojos de Elara. En esos ojos no solo veía el antídoto, sino la salvación de su propia tribu. Ya no solo creía en ella, estaba enamorado de ella. Heridos, apoyándose el uno en el otro, salieron de ese valle infernal. Pero sabían que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Cuando Kellen y Elara aparecieron en la plaza de la tribu, la gente retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Sola, al verlos vivos, reemplazó su conmoción por una astuta furia en un instante. «¿Lo veis?», gritó. «La bruja también ha engañado al hijo de nuestro jefe. Lo ha contaminado. Atrapadlos». Los guerreros dudaron, sin saber a quién apuntar sus lanzas. «¡Deteneos!», rugió Kellen. Su voz era la de un jefe. «Quitaos la venda de los ojos. La verdadera traidora, la verdadera asesina es Sola, que ha estado jugando con vuestros espíritus durante años». Contó que Jabari había muerto y había confesado la traición. «¡Mentira!», gritó Sola. «Son sus palabras mágicas. ¿Dónde está la prueba?». «La prueba está aquí», dijo Elara con voz tranquila. Señaló al niño pequeño que seguía en estado crítico junto al fuego. Elara, delante de Sola y de toda la tribu, comenzó a preparar el antídoto machacando la raíz de la flor de fuego. Sola observaba sus movimientos con desdén. Elara preparó el antídoto y se volvió hacia Sola. «Esto», dijo, «solo cura el veneno del hongo de sombra. Si yo soy una mentirosa y este niño está enfermo por la ira de los espíritus, esta medicina lo matará. Pero si tú eres una asesina, esta medicina lo salvará». Elara acercó la copa a los labios del niño. La tribu contuvo la respiración. Los segundos parecieron minutos. La rápida respiración del niño se ralentizó. El tono morado de su piel comenzó a desaparecer. El niño abrió los ojos y susurró: «Madre». Un grito de alegría estalló en la tribu. Kellen se plantó frente a Sola. «El antídoto funcionó», dijo, su voz fría como el hielo. «Y eso significa que fue el hongo de sombra lo que envenenó a nuestros hijos. Y el secreto de esa planta, en esta tribu, nadie lo conocía excepto tú». El juego de Sola había terminado. Su traición había sido descubierta por la trampa de su propio conocimiento. Ese día, Sola fue entregada a la justicia de la tribu Kellen. Se convirtió en el jefe de pleno derecho en lugar de su padre. Su primera orden fue declarar que Elara ya no era una cautiva, sino la curandera principal de la tribu y su propia compañera escudo. Años después, bajo el liderazgo de Kellen y Elara, la ciencia y la tradición se unieron, y la tribu volvió a prosperar. Elara, esa chica inútil, no solo había salvado a un jefe, sino que había curado el destino de todo un pueblo. Y en el proceso, en estas tierras donde había comenzado con odio, encontró su propio amor en el corazón de Kellen.